el año 1204 después de Cristo, el padrino, o sea, el Papa Inocente III, lanzó la Cuarta Cruzada y atacó a Constantinopla. Sus cruzados arrasaron la ciudad y se llevaron todo lo que pudieron cargar. En lugar de someterse al Papa, los ortodoxos sobrevivientes lo maldijeron y se alejaron más de él. Con el paso del tiempo, las iglesias orientales ortodoxas rusas quedaron bajo la protección del zar de Rusia. La institución católica romana tomó una decisión y dice: si el zar y la iglesia ortodoxa no se someten al Vaticano, serán destruidos como se destruyeron a los judíos. Ahora voy al capítulo 9 y dice: por el año 1491, ya hacía siglos que los padrinos religiosos, los papas, manejaban a los reyes y reinas de Europa. Fue una época negra en la historia. Las cosas, sin embargo, empezaban a ponerse turbias para el papado. Rumores inquietantes de protestas impregnaban el aire. Por ese tiempo, nacía un niño en el castillo de Loyola, en la provincia de Guipúzcoa, España. Era un vasco español llamado Íñigo López de Recalde. Con el tiempo, aquel niño intentaría cambiar el mundo. Se le conocería como Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola fue el fundador de la Compañía de Jesús, también conocida como la Orden Jesuita. Este hombre también creó a los Iluminados. Fue el primer superior jesuita. Debido a que fortaleció la institución católica romana, fue canonizado en el año de 1622. Canonizado por los hombres, pero habrá sido galardonado por Dios, o como dice la canción de Leo Dan, creo que es: ¿dónde estarás? ¿O dónde estarán? Pero dejémonos de chistes y continuemos con el relato de aquí de este ex jesuita. Conste, Alberto Rivera fue un prominente ex sacerdote jesuita y a él se le revelaron secretos ocultos del Vaticano, cosas que no están en la historia, como las que estamos escuchando y escucharemos más adelante. Y entonces nuestro queridísimo difunto hermano continúa diciendo: Ignacio de Loyola fue un genio satánico, creó un ejército de sacerdotes completamente dedicado a la disciplina y el orden, el que pronto se convirtió en la más temible fuerza religiosa de la historia. Llegaron a ser fuerza de choque del Vaticano. O sea, llegaron a ser un bastión del Vaticano. Llegaron a ser muy importantes, pero a la vez odiados y repudiados también por el mismo clero. Eso más adelante quizás lo vamos a ver, pero en la historia se sabe lo que acabo de decir, que fueron repudiados por el mismo Vaticano en ciertas épocas, lógicamente. Los jesuitas han capturado y destruido naciones, han iniciado guerras y asesinado reyes y presidentes, incluyendo a Abraham Lincoln. Creo que ya, si ustedes son suscriptores míos, si acostumbran a oír lo que yo subo, ya se habrán dado cuenta que en el audiolibro que yo subí titulado 50 años en la iglesia de Roma, el sacerdote católico franco-canadiense Charles Chiriquí ya lo había dicho. Y ahora aquí lo repite nuestro hermano Alberto Rivera, quien vivió muchísimos años después de que vivió nuestro hermano Chiriquí. Y continuamos diciendo: los jesuitas hacen cualquier cosa con tal de destruir la vida y la reputación de quien se atreva a cruzarse en su camino. Por ejemplo, a Cipriano de Valera
lo persiguieron los jesuitas. A Cipriano de Valera incluso, como no pudieron matarlo ni envenenarlo, ni no pudieron hacerle daño, entonces cuando creo que estaba en Inglaterra trabajando como ministro protestante o evangélico, bueno, en este caso sería la iglesia anglicana, creo, o cristiana de Inglaterra. Pero Cipriano de Valera, el que escribió, o sea, el que tradujo el Nuevo Testamento del griego y del latín al español, fue perseguido, y como no lo pudieron matar, entonces le dijeron que él era homosexual, si no me equivoco. Eso también está subido en mi canal. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Creo que se llama el estudio bíblico, que habla acerca de Cipriano de Valera y la persecución que él vivió. Y entonces continúa diciendo aquí nuestro hermano, dice, los jesuitas han sido expulsados de casi todas las naciones, excepto de los Estados Unidos, donde están muy activos tratando de tomar control de la política, tratando de tomar los asuntos, la inmigración y todo lo que conlleva al gobierno estadounidense. Y es que, mis amigos, yo siempre los he dicho en mis estudios, yo siempre lo he dicho que los jesuitas tienen comunión directa. Sí, correcto. Los jesuitas tienen comunión, tienen comunión directa o comunicación directa, o son mandados directamente por un sujeto, por un ministro misterioso que el Vaticano lo tiene oculto, no habla de él, y es el Papa Negro. Ese Papa Negro se reúne en las catacumbas de la Basílica de San Pedro o el sótano, y ahí llega el mismísimo Satanás a hablar con él y le da las directrices de lo que debe de hacer. Y ese Papa Negro a su vez le transmite las directrices a los jesuitas. Y entonces los jesuitas le transmiten las directrices en el país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos, a los miembros del grupo Bilderberg, todas las sociedades secretas, lo que también llamamos los Illuminatis, o los amos del mundo, los que tienen todo el dinero del mundo y tienen todo el poder, los que están fraguando el nuevo orden mundial y los que en este momento están trabajando muy fuertemente para destruir, para quitar la paz del mundo, para que el mundo acepte al anticristo cuando viene a poner paz, ya una vez que ha sido puesto el nuevo orden mundial. Pero dejemos eso para otro día, que ya tengo muchos estudios acerca de este asunto, de los Illuminati y del nuevo orden mundial y de Apocalipsis 6, versículo 1 y 2 y todo esto que tiene que ver con el nuevo orden mundial y el advenimiento del anticristo. Pero los jesuitas trabajan para eso, precisamente para eso fue que Satanás los trajo al ámbito mundial, para prepararle el camino a la bestia de Apocalipsis 13. Y entonces aquí continúa diciendo aquí nuestro querido hermano. Aquí vemos que se ve un sumo pontífice en el cuadro de abajo, vemos un sumo pontífice y vemos que está de ahí el báculo ese, el báculo donde tienen un Cristo torcido, un símbolo satánico, que lo tiene inclusive, lo tiene en la mano izquierda, como todos los satánicos usan la mano izquierda nada más. Y entonces aquí podemos ver un hombre vestido de negro, que es el símbolo satánico, la vestidura negra, que es de las tinieblas. Y entonces ahora aquí nos dice el relato, y dice, su trabajo, el trabajo de los jesuitas, ¿verdad? Su trabajo es hacer que cada hombre, mujer o niño de este planeta proclame de rodillas que el Papa es Jesucristo aquí en la tierra y se someta completamente a su poder. Creo que ya leímos, ¿verdad?, acerca de Primera de Juan, donde dice que ya ha salido anticristo, ya eso lo leímos. Creo que fue en el capítulo pasado, en el segundo capítulo de los padrinos. Entonces dice aquí, al superior de los jesuitas se le llama el Papa. Están oyendo, mis queridos amigos católicos y mis queridos amigos cristianos. Nunca se oyen las noticias hablar de un Papa negro. ¿Por qué no? Porque eso es algo que está oculto. Necesitas tener al Papa negro en la clandestinidad. Existe el Papa, el que llaman el Papa, el representante del Papa negro es en realidad, o el maniquí o el monigote del Papa negro.
Inclusive si ustedes leen la historia de la Iglesia Católica pueden ver como muchos papas han sido muertos, misteriosamente han muerto, como el Papa Juan Pablo I, creo que fue, que solo duró un mes, pero él inocentemente dijo que iban a decirle a la gente la verdad y al otro día amaneció muerto porque al príncipe de las tinieblas no le sirve que el mundo sepa que el catolicismo es una religión puesta por Satanás. Es la mujer rapera que va montada sobre una bestia escarlata. La de Apocalipsis 17, versículo 5. Y entonces voy a repetir esto último, lo voy a repetir. Y dice, al superior de los jesuitas se le llama el Papa Negro. Dirige el Vaticano detrás de la escena y Satanás lo dirige a él. Ven, mis queridos amigos, el Espíritu Santo a mí me muestra primeramente lo que yo he oído por boca de nuestros hermanos, no solo ex sacerdotes, sino ex satanistas. Hay un testimonio que se llama testimonio, ya le digo, ya vengo un momentito y ya le doy el nombre. Sí, ya recuerdo, es el testimonio del ex satanista Javier Vázquez Bravo. Este varón, el satanista Javier Vázquez Bravo, él fue, también le llamaban Siete Rayos. Era un satanista en séptima potencia, si no me equivoco. O sea, de los niveles más altos, cuidado si no el más alto nivel. Él podía dejar su cuerpo y trasladarse en alma. Él dejaba su cuerpo, seguramente con el espíritu, porque el espíritu, alma y el cuerpo son tres cosas distintas. Entonces dejaba el cuerpo, abandonaba el cuerpo, se salía del cuerpo, dejando el espíritu, que es lo que da vida. Entonces el cuerpo de Javier Vázquez Bravo quedaba como dormido, tenía vida, pero no tenía alma. Él andaba donde sus poderes diabólicos lo llevaban. Y una vez él cuenta que él fue llevado al sótano de la Basílica de San Pedro, ahí, y ahí vio al Papa Negro. Fue llevado ahí porque él trabajaba con Satanás. Y vio al Papa Negro ahí, en el sótano de la Basílica de San Pedro. Y aquí nos dice ahora, nos está mostrando este alto líder ex jesuita Alberto Rivera, que sí, que lo que dice Javier Vázquez Bravo es cierto. Existe un Papa Negro que tiene comunicación directa con Satanás. Y entonces sigamos adelante. Dice así, la mayoría de los libros que hablan de las sangrientas historias de los jesuitas o se han perdido o han sido destruidos o están fuera de circulación. Claro, o sea, a Satanás no le sirve, ¿verdad? No solo libros, sino que también muchos de sacerdotes y jesuitas andan escondidos, han desaparecido o han muerto. Han estado activos los jesuitas en el siglo XX. Pregunta aquí Alberto Rivera, pero cáigase de espalda. El que llaman papa a los católicos el día de hoy, Francisco, ya se nos dio el apellido, el papa de hoy llamado Papa Francisco, precisamente es de la orden de los jesuitas, es de la orden de los jesuitas. Y precisamente todas las profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo ya se han cumplido. Todas se han cumplido ya. Estamos en los últimos tiempos, amigos míos, y el máximo líder católico es de la orden diabólica de los jesuitas. Y entonces ahora continúo aquí leyendo. Dice, lo que vas a leer a continuación te dejará boquiabierto. Y entonces continúa aquí el sacerdote católico Alberto Rivera, y aquí lo pueden ver aquí en el capítulo 8 que estoy poniendo ahí en pantalla. No, capítulo 8 no es. Este es el capítulo 10. Aquí en el capítulo 10 de este cómic, de este libro hecho cómic, vemos a Alberto Rivera sentado
en un sillón púrpura, hablando con otro y le está diciendo, dice él, en nuestras sesiones especiales en el Vaticano aprendimos la verdadera historia del comunismo. El más leal comunista caería de espaldas si supiera que grandes héroes, Marx y Engels, quienes en 1848 escribieron el Manifiesto Comunista, fueron entrenados y dirigidos por sacerdotes jesuitas. ¿Y quién le dijo a los jesuitas que tenían que hacer eso? ¿Quién le dijo a los jesuitas que tenían que levantar un movimiento político llamado comunismo? ¿Se dan cuenta, mis amigos? ¿Se dan cuenta que esto es obra diabólica? Agustín Bea, el cardenal, nos dijo que el Partido Comunista fue constituido por jesuitas con un solo propósito. Y aquí viene lo que yo les comenté en el capítulo pasado acerca de la intriga de la Iglesia Católica con los zares de Rusia. Aquí comienza el asunto. Veamos, y dice así. En tiempo oportuno destruirían al protector de la odiada Iglesia Ortodoxa. O sea, el comunismo fue establecido o creado por el movimiento jesuita. Ya dije quién les ordenó a los jesuitas, ¿verdad? Para destruir la monarquía en Rusia, para establecer el comunismo. Y ya saben, ¿verdad? Que no solo en Rusia, sino que todavía hoy por hoy en China, pues ha servido un poco, aunque es una opresión tremenda la que viven los chinos. Cuba se está muriendo de hambre, al igual que Venezuela. Nicaragua está más o menos, pero no tiene el estatus financiero de otras naciones latinoamericanas. Entonces dice que en el tiempo oportuno el comunismo destruiría al protector de la Iglesia Ortodoxa, quienes eran los zares de Rusia. Porque el Partido Comunista fue secretamente financiado por agentes de Roma, los iluminados, para crear otra potencia mundial leal al Vaticano. Pero pregunto yo, ¿en este momento el comunismo será leal al Vaticano? Bueno, al menos en Nicaragua no. Ahí no. Pero en otros países, en China mucho menos, se volvieron ateos. Bueno, sigamos adelante porque pues los puedo confundir por estar en mis comentarios. Voy a centrarme nada más en leer el libro, el cómic. Y continúa diciendo aquí Alberto Rivera. Antes de la Primera Guerra Mundial, una poderosa fuerza de judíos ricos maniobraba para recuperar el control de Jerusalén. El Vaticano estaba furioso. Una vez más los judíos estaban bloqueando sus secretos intentos de establecerse en la ciudad santa. Los judíos pagarían caro por su terquedad, dijo Roma. En vista de eso, los jesuitas elaboraron un plan maestro que no solo aniquilaría a los judíos europeos, sino que haría que todo el mundo se volviera contra ellos. Nacía una nueva abominación. Se nos dijo que los jesuitas ordenaron a ciertos judíos leales al Papa que escribieran un documento llamado Protocolo de Sion. Cuando fuera publicado, los europeos se pondrían furiosos. Y aquí dice el cómic. El cómic dice, aquí hay un comentario y dice: malditos demonios, merecen que los maten a todos. Entonces, el que está a la derecha le pide el periódico y dice: déjame ver. Y el otro que está al frente dice: yo nunca he confiado en los judíos. Y el comentario aquí nos dice: la madre de las abominaciones, Apocalipsis 17:5, había creado otra obra maestra. Aquel documento pavimentaría el camino para la Inquisición que venía, aunque esto costara la vida a millones de católicos romanos. Ahora pasamos al cuadro número 11.
dice lo siguiente. A principios de este siglo, Francia cayó en la mira del Vaticano al pactar nada menos que con el zar de Rusia. El Papa y los jesuitas se pusieron furiosos. Francia había estado en su lista desde que habían dispuesto al rey. Desde que habían depuesto al rey. Acuérdense todos ustedes, mis amigos, si ustedes estudian la historia, si son estudiosos de historia, por lo menos han visto o oído acerca de la Revolución Francesa, cuando quitaron los reyes y pusieron presidentes. Entonces, precisamente eso enfureció al papado, porque el papado por muchos siglos había dominado a los reyes, pero este rey que había sido depuesto, ahora era un gran problema para el papado porque ya no tenía la autoridad y el poder sobre Francia. Entonces, con este sistema nuevo, este sistema político llamado el comunismo, entonces estaba haciendo o fraguando un plan maquiavélico el Vaticano para desquitarse de Francia y también para destruir al zar de Rusia, que era el protector de la Iglesia ortodoxa, su rival, el gran rival, bueno, parte de la Iglesia evangélica, ¿verdad? La gran rival para el catolicismo, porque se dividió. Sigamos adelante, porque ya estoy hablando. Y dice así: el Papa y los jesuitas se pusieron furiosos porque Francia, que había estado en la lista por haber depuesto el rey católico para transformarse en una república. Pero aquel pacto con el zar era el colmo. O sea, dijo el Vaticano, primero le ponen a un rey católico, ponen un presidente que no va a obedecer al papado. Y ahora está nada más ni nada menos que hablando con nuestro gran enemigo, el zar de Rusia, protector de la Iglesia Católica Ortodoxa. Y entonces ya esto es el colmo, ya rebasó el vaso, dijo el papado. Entonces aquí observen cómo comienza este plan maquiavélico y diabólico que acabó con muchas vidas, millones, como yo ya he hablado en mis estudios pasados. Ahí están los millones que murieron en esa guerra. No voy a decir cuál guerra, voy a dejar que lo diga mi queridísimo hermano Alberto Rivera, que ya está en la presencia del Señor. Y entonces, mientras tanto, dice aquí, mientras tanto, el poder de la Iglesia Ortodoxa se había ido extendiendo a Bulgaria, Rumanía, Grecia, la parte europea de Turquía y la Yugoslavia Serbia. El Vaticano tenía que poner a Francia de rodillas y exprimir o extirpar de una sola vez la competencia religiosa en los Balcanes. Que claro, estaba esa competencia religiosa, o sea, esa extensión del catolicismo ortodoxo era por causa de Rusia, por supuesto. Entonces el Vaticano tenía que poner a Francia de rodillas y extirpar de una sola vez la competencia religiosa en los Balcanes. Y la solución era simple. Los jesuitas montarían, y aquí cito, la Primera Guerra Mundial. Ven, amigos, una vez más les digo, si ustedes han escuchado mis estudios, ya ustedes habrán escuchado en mis estudios esto que yo estoy hablando. Creo que se llama la señal del cometa, creo que se llama el estudio, que se ve un cometa pasando por un volcán en el video de fondo. Ahí hablo yo de todas estas cuestiones cuando estoy hablando del principio de los dolores, porque estos son los principios de dolores que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 7. La Primera Guerra Mundial, esa es una de las primeras grandes guerras, una de las primeras matanzas a nivel mundial. Y yo decía que unos pocos años, como 4 años antes de eso, había surcado el espacio extraterrestre, o sea, el espacio cerca, o sea, el vecindario de nuestro planeta, el año de 1910,
había sido surcado por el cometa Halley, que se acercó demasiado cerca a la Tierra. Esto fue una premonición o un aviso, porque la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos dijo que habrían señales del sol, de la luna, de las estrellas. Y esa señal que estaba cerca de nosotros, el cometa Halley, nos estaba indicando el cometa Halley que estábamos entrando a una nueva fase de los acontecimientos mundiales. ¿Y cuáles eran? Que estaba comenzando el principio de los dolores para la humanidad. Y continúo leyendo. Aquí podemos ver a un personaje con sombrero y muy bigotudo, el Kaiser Wilhelm de la familia real de Alemania, lo que llamaban el Kaiser. Era cuando Alemania era demócrata, no había caído en la desgracia del nazismo. Entonces dice aquí, el Papa respaldaba a Alemania, y cuando el Kaiser, un buen católico romano, preguntó al Vaticano si podía expandir sus fronteras, el Papa Pío X y los jesuitas le dieron su bendición. Justo después de que comenzara la guerra, el 20 de agosto de 1914, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí hay algo un poco sospechoso, y dice así, el 20 de agosto de 1914 murió el Papa Pío X, dejando el lugar para el próximo padrino. Habrá muerto por obra de Satanás ese Papa Pío X, porque ahora este próximo padrino, ¿qué irá a hacer? Cuando estamos hablando aquí de los padrinos, no estamos hablando de la mafia siciliana, del libro Los Padrinos, el padrino del famosísimo Vito Corleone, o famosísimo ficticio Vito Corleone. Estamos hablando de los padrinos, los que están guiados y dirigidos por el mismísimo mero, los papas, que reciben órdenes de Satanás para mover los hilos de los acontecimientos del mundo. Y entonces aquí dice que murió el Papa Pío X, y dice, el Papa Benedicto XV ocupó su lugar en el Vaticano. También era amigo de Alemania. La guerra que acababa o que acabaría con las guerras rompía en Europa. La madre de las guerras se le llama la Primera Guerra Mundial. Satanás, por intermedio de los jesuitas, el Papa, puso a alemanes católicos romanos a matar a franceses católicos romanos. El padrino se preocupaba poco por los católicos romanos que morían. Lo único que le interesaba era el poder y la venganza. Los alemanes pelearon primero contra Francia e Inglaterra y Rusia. Luego los Estados Unidos entraron también en el conflicto. La guerra duró 4 largos años, de 1914 a 1918. Europa quedó en ruinas. Satanás, a través del Vaticano, había mandado millones de personas al infierno. Y aquí podemos ver un cuadro aquí donde se ve un cuadro bélico de guerra, ¿verdad? Y continúa aquí el escritor diciendo, mientras los hombres agonizaban, hundidos en el barro o enredados en los alambres de púas, despedazados por las balas o destruidos por gas venenoso, los jesuitas se encontraban muy ocupados planeando la Segunda Guerra Mundial a espaldas del pueblo alemán. Los jesuitas ya habían sacrificado a la Alemania católica, al Kaiser y a su gobierno para iniciar una nueva Inquisición. Y aquí nos muestra un dato, nuestro hermano Alberto, que ese dato ya yo lo di en el estudio que estoy diciendo yo ahí, que habla de, creo que se llama el principio de dolores o la señal del cometa. Ahí habla de esto. Y dice así, pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Número registrado de muertos, 10 millones de hombres. Heridos, 20 millones de hombres. Costo mundial estimado, y no puedo hablar de esto, o sea, es una suma que no sabría decirle. Podrían ser
332.000 billones. Por ahí más o menos, creo que son. Oigan, lo voy a repetir. 332.000 billones y un poquito más. Y todo gracias a Satanás y el Vaticano, como lo dice Apocalipsis 18:24. Entonces la Inglaterra protestante y la América protestante los derrotaron. Por eso los jesuitas persisten en tratar de destruirnos. Recordemos las palabras de Abraham Lincoln, que decía: los jesuitas jamás olvidan ni abandonan. Son persistentes, son persistentes. Como lo dicen los mismos satanistas. Los satanistas son muy disciplinados, porque si fallan, Satanás los castiga tan terriblemente con la muerte. Y entonces vamos al cuadro número 12, creo que con este termino. Y dice: en Rusia, el zar Nicolás, protector de la Iglesia Ortodoxa rusa, y su esposa, la emperatriz Alejandra, tuvieron un hijo llamado Alexis, heredero al trono. El pequeño sufría de una enfermedad llamada hemofilia, o sea que su sangre no coagulaba cuando sufría algo de herida, como los diabéticos, ¿verdad? Si se caía cuando jugaba, la más pequeña mayugadura podía causarle una hemorragia interna. El corazón de su madre estaba deshecho. Los doctores no podían hacer nada por ayudarle. El niño sufría terriblemente. Entonces había un monje llamado Rasputín, a quien también llamaban el monje loco. Era un hombre con un extraño don de sanidad. Y aquí pone un paréntesis Alberto Rivera y dice: como muchos sacerdotes del día de hoy, quienes aseguran tener el mismo poder. Y la palabra del Señor dice que con poderes engañosos, con toda clase de... Pero no puedo leerlo porque se me alarga más. Pero dice que, bueno, mejor voy a leerlo porque no me aguanto. Dice así: Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice, del 7 en adelante, leo unos varios versículos, escuchen atentamente mis queridísimos suscriptores. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y por todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino los que se complacieron en la injusticia. ¿Me escucharon, mis queridos amigos? Con un poder engañoso. Claro, Satanás también hace milagros. Ahí en YouTube hay muchos testimonios de satanistas. Busquen, amigos queridos, busquen testimonios, busquen, por ejemplo, Maximiliano Martínez, el testimonio de Maximiliano Martínez. Y verán como él mismo dice que tenía poder de curar y también de matar. Así que no se sorprendan de esto que estoy diciendo aquí, o que voy a decir. Este monje loco era un hechicero. Este monje loco era un satanista. Y sigo adelante. Y entonces dice: Rasputín, llamado el monje loco, era un hombre con un extraño don de sanidad. Tenía visiones, dice que de Dios. ¿Será o no será? Tenía visiones de Dios y la Virgen cuando se acercaba al niño. Pues ya veo que no era de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando María, allá en Juan, capítulo 12, en la boda de Caná, quiso o intercedió para que el Señor Jesucristo hiciera un milagro, entonces el Señor le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? El Señor aquí le estaba diciendo que María no tenía nada que ver con el poder de Dios. No podía manipular María el poder de Dios. María fue salva, claro, era una mujer muy especial,
era una mujer santa, apartada del mal, pero no tenía que torcer la mano de Dios para que Dios hiciera un milagro, en este caso, en el cuerpo de Jesucristo, Dios Hijo. Cuando yo estoy enfermo, mis queridos amigos, yo no le digo, Señor, sáneme. No, yo le digo, Señor, si usted quiere, me sana. Porque el Evangelio nos dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Si es la voluntad de Dios, que nosotros padezcamos un tiempo de enfermedad, es por voluntad de Él, no por voluntad nuestra. Y nosotros debemos de aceptar la voluntad de Él, porque muchas veces nos enfermamos por cabezones. Pero nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada como María quiso obligar a Jesucristo que hiciera ese milagro. Por eso le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y continúo aquí. Entonces aquí vemos que este monje loco, Rasputín, en realidad era católico, no era cristiano, adorador de ídolos, ponía por encima de Cristo, ponía a la que llaman María, que es María la católica, que en realidad no están adorando a nuestra hermana María, sino que están adorando a un demonio que se llama María la católica. Y entonces aquí dice que tenía visiones este monje, visiones dice que de Dios, cosa que no era de Dios, dice, y de Dios y la Virgen, dice que cuando se acercaba al niño, la hemorragia desaparecía. Rasputín participaba en cultos satánicos sensuales. Ve, aquí ya nuestro hermano ya aquí, Alberto Rivera, nos está dando una información que yo no sabía, desconocía acerca de Rasputín. Porque si ustedes ven un documental acerca de Rasputín, verán, les hablan de otras cosas, pero lo más seguro es que no le van a decir que era un satanista. Y aquí dice aquí, dice Rasputín participaba en cultos satánicos sensuales, dominaba a la zarina, o sea, a la emperatriz, a la esposa del zar. Tenía muchos enemigos en las clases altas. Muchos creían que Rasputín era un monstruo poseído y le tenían miedo por su extraño poder. Y Apocalipsis 13:13, Apocalipsis 13, del versículo 13 al 15, nos lo da en referencia aquí nuestro querido hermano. Entonces aquí sigue diciendo, ya para terminar, ya voy aterrizando como dicen por ahí. Aquí vemos a Rasputín, en el cuadro siguiente vemos a Rasputín hablando creo que es con la zarina. Dice, entonces el cardenal Bea dice lo siguiente, el cardenal Bea nos dijo que en un momento de debilidad la emperatriz le reveló a Rasputín dónde el zar escondía el oro. Entonces Rasputín pasó esta importante información al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa justo antes de ser asesinado. Porque asesinaron, ¿verdad? También al patriarca de la Iglesia Ortodoxa lo asesinaron. Y antes de ser asesinado, no, estoy equivocado. Asesinaron a Rasputín. Y entonces Rasputín le dio esa información al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, porque no tiene papa, tiene un patriarca, un líder. Es como decir un papa, pero no se puede llamar papa porque serían católicos romanos. Entonces se le llama patriarca, pero es un líder máximo de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, ¿verdad? Entonces, antes de que asesinaran a Rasputín, al loco, él le había pasado la información donde la zarina tenía el oro escondido. O sea, donde el zar tenía el oro escondido. Y continúa hablando aquí nuestro hermano Alberto Rivera y dice, en sus periódicas charlas el cardenal Bea hablaba del pasado. El cardenal Bea era el máximo líder de la orden en que él estaba, o sea, era el superior de él. El cardenal Bea era superior, no era el Papa Negro, no, pero sí era el superior de Alberto Rivera. Eso creo. Bueno, sea como sea, tenía información que no está en Google, no está en Wikipedia, información secreta del Vaticano, que solo la maneja el Vaticano, y que nuestro hermano Alberto Rivera nos la dejó a nosotros, y por eso pagó con su vida, porque Alberto Rivera fue envenenado. Continuemos adelante. Y dice, en sus periódicas charlas, el cardenal Bea hablaba del pasado, presente y metas futuras
en el poder temporal, o sea, el poder del Vaticano, porque sabemos, nosotros los creyentes sabemos que en Apocalipsis 18 está la sentencia sobre esa gran ramera que va a ser destruida por los 10 presidentes gobernantes del nuevo orden mundial, como ya lo he explicado en estudios pasados. En nuestra larga y cuidadosa preparación para la Revolución Rusa, dijo el cardenal Bea, los jesuitas trabajaron estrechamente con Marx, con Engels, con Trotsky, con Lenin y con Stalin. Oyen, amigos, oyen hasta dónde llega el poder de los jesuitas, hasta dónde llega el poder de la persuasión de los jesuitas. Realmente la palabra de Dios no inventa cuando dice que es la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y entonces dice aquí, secretamente fuimos trasladando nuestro oro a Rusia a través de Alemania. Creíamos que muy pronto nuestro enemigo sería destruido y el comunismo se levantaría como una nueva y poderosa hija del Vaticano. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, capítulo 3 del escrito, el libro caricaturizado de nuestro hermano Alberto Rivera. Entonces aquí mismo, como ya se están preparando, todo se está preparando para atacar al zar. Ya los jesuitas se están preparando, pero aquí hay algo que quedó inconcluso. Hay una incógnita aquí. ¿De qué oro hablaban aquí y para qué ese oro? ¿Qué pretendían aquí estos líderes? ¿Qué es lo que estaban pretendiendo aquí con este oro? ¿Cuál era el propósito de trasladar ese oro de que se habló aquí? Entonces eso lo veremos en el capítulo número quinto. Número quinto, porque el cuarto ya está subido y no puedo alterarlo. El cuarto habla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le voy a poner el número quinto. Voy a tener que pasar del tercero al quinto. Muchas gracias por haberme escuchado aquí al Ministerio Evangelístico de Reconciliación. Y hasta la próxima.